Este, Te doy la lógica del seminario. Bueno, yo presento el seminario, te presento a ti y, y ya después, pues comienzas, normalmente puedes tener una hora, pero si requieres más tiempo, pues puedes tener más tiempo. Ok, El punto es que antes de las 12 terminemos excelente. Más o menos es el tiempo planeado, sobre todo para dialogar. para dialogar así con las alumnas, que me parece que es lo rico, ¿no? Del asunto. A Justo. ver, déjame leer. Gracias. ¿Se va a transmitir? Sí. Sí, Ok, por aquí está en Zoom y también está en Facebook y se va a grabar en Facebook por si lo quieres replicar en otros lados también. excelente. A ver, déjame ver, nomás que tenga yo todo. Ok, muy bien. Bueno, pues Julio, pues si quieres ya podemos comenzar. Ya está, ya hay mucha gente. Listo. ¿Listo? ¿Ya? Yo. Ya. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este seminario. Es el seminario, si mal no recuerdo, número 27 de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 141, aquí en Guadalajara. Y nuestro seminario permanente de metodologías y tendencias educativas del siglo XXI. Ya tenemos un par de años con él. Y bueno, ahora tenemos el gusto de que esté con nosotros el doctor Francisco de Parres Gómez con un interesante tema que es inteligencia artificial, creatividad y retos para la educación actual. Les presento al doctor Francisco de Parres. Él es doctor y maestro en antropología social por la ENA y la UB, respectivamente, licenciado en comunicación social por la UAM Xochimilco, miembro del SNI. Pertenece a la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red de España, a la Red Mexicana de Estudios de Movimientos Sociales, a la Asociación de Latinoamericana de Estudios del Discurso y a la Red de Estudios sobre las Resistencias Indígenas. Él es cofundador también del colectivo transdisciplinario, perdón, ¿alguien dijo algo? ¿No? Del colectivo transdisciplinario eh, de investigadores de investigaciones críticas, exponente en más de 70 foros nacionales e internacionales, autor de una veintena de artículos científicos eh, y bueno, ha sido premiado por el programa Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico, organizado por el Instituto Veracruzano de Cultura y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ganador del premio a la mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales y Humanidades, otorgado por la cátedra del doctor Jorge Alonso del CIESAS y del CUSH aquí en la Universidad de Guadalajara, autor del libro Poéticas de la Resistencia, Arte Zapatista, Estética y de Colonialidad del CIESAS también. Bueno, tiene una vasta experiencia, es curador de arte, miembro del equipo de colaboradurías de la Bienal de Descolonial, su trabajo antropológico y artístico, fotográfico, es fotógrafo también. A ver, en la actualidad es investigador postdoctoral del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Trabaja temas relacionados con la dialéctica, arte, resistencia. Y bueno, hoy nos viene a traer este interesante tema de la inteligencia artificial desde este punto de vista. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Francisco. Y pues, te cedo la palabra. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, a todas, a todes por estar esta mañana por acá. Siempre es un gusto para mí estar en la Universidad Pedagógica Nacional y específicamente en el campus 141 en Guadalajara, en el occidente, que tienen un trabajo muy importante y que hace mucha resonancia donde ahora estoy, en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. No es la primera vez que estoy en este seminario de metodologías y tendencias educativas del siglo XXI y quiero agradecer especialmente a la maestra Fabiola Sevilla por la invitación, por estas complicidades que nos ayudan a repensar desde el pensamiento crítico, desde las ciencias sociales y por supuesto desde la educación, pues varias problemáticas que nos atañen
entre ellas la inteligencia artificial y los retos que tenemos de manera global. Y también agradecer al doctor César Torres, que en este caso guiará el diálogo. Me voy a permitir compartir pantalla. Entonces, tengo aquí una presentación. Déjenme hacerla grande. Y un poco lo que yo les voy a presentar el día de hoy es, podemos decir, una investigación en ciernes, por así decirlo, con algunas, digamos, diferentes discusiones que he intentado seguir a partir, sobre todo, de los últimos años y que se detonan, sobre todo, a partir de los estudios que yo tengo, de tratar de vincular la dimensión estética, la dimensión creativa, con la politicidad de la condición humana. Es decir, parte de lo que más me ha interesado a mí ahondar, investigar, problematizar, profundizar, ha sido principalmente la relación entre el arte y la política y pues también estoy seguro que el estudiantado en pedagogía tiene claro que son elementos muy importantes que debemos de recuperar para las discusiones actuales. Entonces, bueno, como dice el título, Inteligencia Artificial, Creatividad y Retos para la Educación Actual, algunos ejes que vamos a ver a continuación se relacionan con estos elementos que están en el título, centrados sí en la parte creativa y en el arte, que es digamos, la parte que yo más trabajo. Sin embargo, a partir de tratar de ahondar en este tema, pues se han ido abriendo muchas aristas que tienen que ver, por ejemplo, con el colapso civilizatorio, con las crisis ecológicas, con la contaminación, con el racismo también, con el sexismo, el heteropatriarcado, el capitalismo, la verosimilitud, la posverdad, la política, digamos, por así decirlo, con mayúsculas, ¿no? La política institucional, la política de los estados, pero también con las resistencias, con lo que la gente en las calles está haciendo en torno a estos temas. Entonces los vamos a tratar de manera transversal y después vamos a tener un espacio para comentarlo, para comentar sus dudas, para dialogar, porque tampoco es que yo tenga ya las respuestas, digamos, preconcebidas, sino lo que les ve constituye una especie de ensayo, por así decirlo. Entonces, un poco lo que me interesa acá es fomentar una reflexión crítica sobre los retos éticos que surgen con la incorporación de tecnologías fundamentadas en la inteligencia artificial, estimulando un debate que examine tanto las oportunidades como los riesgos potenciales para estudiantes, docentes e instituciones, con especial énfasis en la relevancia del factor humano en el proceso educativo. Esto lo menciono porque parecerá que vamos a ver muchos temas, pero todo va relacionado a la educación y a qué estamos también dejando para las nuevas generaciones y cuáles son las implicaciones de estas nuevas tecnologías en la vida cotidiana, pero también en los procesos educativos y pedagógicos. Me interesa entonces que nos preguntemos de qué manera pueden los educadores, las educadoras, ajustar sus estrategias pedagógicas en el marco de la creciente incorporación de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, con el objetivo de preservar valores humanos esenciales como la empatía, el pensamiento crítico y la creatividad, y garantizar que la tecnología refuerce, en lugar de reducir, el papel central del factor humano en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Valores que deberían de ser fundamentales, pero que vemos con las policrisis globales, podemos decirlo, es decir, crisis ecológica, pero también crisis sanitaria, crisis económica, y también de violencia, ¿no? De crimen organizado, pero también de guerras, entre estados, pero también intraestatales, pues cómo podemos fomentar sobre todo un pensamiento crítico que apunte más hacia la interculturalidad, hacia el diálogo igualitario entre las diferentes culturas, ¿no? En ese sentido, podemos también preguntarnos de qué manera pueden estas instituciones educativas asegurar, en términos de justicia, de equidad, de igualdad, un acceso responsable a este tipo, de tecnologías. Recupero entonces, como también un marco transversal de esta presentación, lo que Edgar Morin, desde la teoría de la complejidad, nos diría que son lo que él llama los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Entre estos saberes, por ejemplo, nos habla de que es necesario
romper con las cegueras del conocimiento, es decir, con los dogmatismos, pero también con las teorías, digamos, hegemónicas, en este caso eurocéntricas. También identificar cuáles son los principios de un conocimiento pertinente, es decir, un conocimiento que no solo se consuma al interior de las universidades o los salones de clases, sino que se vincule con la comunidad y ayude a regenerar el tejido social. Que también nos enseñe sobre la condición humana, ¿no? Que bueno, este va a ser un tema también controversial, porque con teorías como la del posthumanismo, con teorías, por ejemplo, que pueden ser literarias o artísticas, como el afrofuturismo, los cyborg, esto que ya nos anunciaba en algún momento Blade Runner, por ejemplo, una película muy famosa que hablaba de los cyborg, que hablaba de cómo puede haber un tránsito de lo humano hacia las máquinas, pues no podemos perder lo esencial que es lo humano, que nos diferencia. No jerárquicamente, pero nos diferencia en términos de la naturaleza, por ejemplo, con la adquisición de cultura, pero que también sin otra vez pensar solo en una posición antropocéntrica, al mismo tiempo nos diferencia del mundo animal o de los mundos animales, ¿no? Entonces, bueno, al enseñar la condición humana en este caso es fundamental, tomando en cuenta que ahora las nuevas tecnologías tienden a veces a la deshumanización. También Edgar Morán nos habla de la identidad terrenal, es decir, como una identidad compleja que debe de convivir de manera también no violenta, no precisamente armónica, porque existe el conflicto y el poder, pero con las otras especies. También es necesario enfrentar la incertidumbre, que creo que son tiempos de mucha incertidumbre en términos generales cuando yo hablaba de las policrisis, pero también son términos o tiempos de incertidumbre sobre cómo se van a desarrollar estas tecnologías, y eso lo voy a tratar en el punto cuando hablemos de si las inteligencias artificiales están caminando hacia la autonomía, es decir, hacia la libre autodeterminación, que en este caso debería de ser sobre todo orientada hacia los pueblos, pero ¿qué pasaría si ahora esta postura de la autonomía la adoptan las máquinas? Enseñar sobre todo también la comprensión y el diálogo, que va mucho en la línea de la interculturalidad, y sobre todo la ética, que es una cuestión fundamental en todas estas discusiones. Esto, por supuesto, en el marco de la educación. Ahora, voy a comenzar entonces con lo que podemos llamar, por ejemplo, discriminación algorítmica o lo que existe dentro de la inteligencia artificial. Hay un fenómeno, por ejemplo, que se llama cámara de eco, que pocas veces se menciona, digamos, en el uso de la tecnología a nivel amplia. Y la cámara de eco es que existen algoritmos dentro de las redes sociales, por ejemplo, que utilizamos hoy prácticamente todos los días, ¿no? Como puede ser WhatsApp, como puede ser Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, etcétera. Threads, que es ahora la nueva red similar a Twitter en este caso de Instagram. Y este fenómeno de eco lo que hace es, con un algoritmo, identificar cuáles son nuestros intereses, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando buscamos perritos, gatitos, cuando buscamos, yo qué sé, automóviles, cuando buscamos cosas sobre arte, cuando buscamos cosas sobre cine, pero también cuando buscamos, por ejemplo, cosas sobre violencia, el mismo algoritmo nos empieza a mandar cada vez más contenido de esta índole. Eso se le llama cámara de eco. Pero este fenómeno de cámara de eco también se relaciona con la política, porque cuando nosotros buscamos alguna cierta tendencia política específica, no precisamente partidista, sino que podemos ubicarla dentro de un espectro político amplio, que por ejemplo analistas del discurso le llamarían osciladores semánticos dentro de la política. Si buscamos ciertas tendencias más cargadas hacia la derecha, o hacia el centro, o hacia el liberalismo, o hacia la izquierda, o izquierda radical, si es que estas categorizaciones sirven de algo, que cada vez son quizá menos eficaces para leer la realidad actual en términos políticos, pues nos empieza el algoritmo a lanzar cada vez más contenido de esta índole. Esto de la cámara de eco pocas veces se toma en cuenta porque pensamos a veces se hace una especie como de burbuja discursiva o burbuja simbólica o burbuja semántica, y pensamos que la realidad es la que encontramos en nuestras redes sociales y que todo el mundo piensa igual que nuestro caso, ¿no? Y pues realmente no es así. Y al mismo tiempo,
dentro de ahora este otro fenómeno que se llamaría la discriminación algorítmica y la inteligencia artificial, podemos pensar o preguntarnos también cuáles son las brechas que estas nuevas tecnologías, digamos, profundizan, ¿no? Como la desigualdad y sobre todo cuáles son esos sesgos estructurales que crean estas tecnologías. Y aquí voy a subrayar esta frase que dice: no todas las personas generan o generamos los mismos datos. Es decir, evidentemente, como todos los otros herramientas, por no decirle recursos, con los que contamos como especie, por ejemplo, los económicos, pero también los bienes naturales, como puede ser el agua, como puede ser la calidad del aire, etcétera, están de alguna manera, como decirlo, concentrados en un sector muy específico de la población que sobre todo es la población más privilegiada. Y acá tenemos que pensar también que las desigualdades son posicionales, es decir, siempre va a haber alguien que cuente con más privilegios que nosotros, pero siempre va a haber alguien que cuente con menos privilegios que nosotros. Esto lo digo porque cuando se pregunta o nos preguntamos cuáles son estos sesgos estructurales y que no todas las personas generamos los mismos datos, es porque evidentemente, por ejemplo, poblaciones de la Amazonía o poblaciones que viven en islas o poblaciones sobre todo racializadas, como pueden ser las de los pueblos originarios o las poblaciones afrodescendientes, van a tener, así como tienen menos acceso, por ejemplo, a la riqueza económica, o a mejores condiciones de vida, a educación, a un buen sistema de salud, pues también tienen menos acceso, en este caso, por ejemplo, al Internet. Y no por eso se está diciendo que todo el mundo tiene que tener Internet, y que, bueno, la solución es llevar el Internet a todos los pueblos así más recónditos de la sierra. No estamos hablando de eso, y tampoco estamos diciendo que hay que ver a las culturas como estáticas en el tiempo, ¿no? Sin embargo, este tipo de fenómenos de las tecnologías, pues cada vez permean más nuestra vida cotidiana. Esto, y por eso pongo el ejemplo de la imagen, es recuperado de una película que ahora perdí el nombre, pero les prometo mandárselo después. Es unos screenshots, unas capturas de pantalla de una mujer afrodescendiente que tenía hace unos años, tampoco es tan reciente, un iPhone de las versiones más actuales, ¿no? Sin embargo, cuando ella exponía su rostro a su teléfono, para intentar desbloquearlo. Ya ven que ahora las nuevas tecnologías, las más actuales, ya ni siquiera es necesario poner la huella, sino con que el teléfono lea nuestra cara se desbloquea. Cuando ella ponía su rostro como mujer afrodescendiente, el algoritmo, por eso se llama discriminación algorítmica, no lo leía y su teléfono no se desbloqueaba. Pero si ella tomaba una máscara como estas de teatro, evidentemente una máscara con un fenotipo, si podemos así decirlo, porque es un objeto, pero con rasgos blancos de una persona blanca, independientemente de que este rostro no tuviera ningún tipo de expresión, entonces sí que el teléfono se desbloqueaba, ¿no? Por eso esta frase: no todas las personas generamos los mismos datos, pero al mismo tiempo estas tecnologías están, digamos, entrenadas o aprenden. Ahorita vamos a ver cómo estas tecnologías aprenden a partir de sesgos estructurales, es decir, son tecnologías mucho más orientadas hacia los sectores privilegiados y, por ejemplo, los pueblos o muchas comunidades racializadas, como mencioné, las poblaciones afrodescendientes, o pueblos originarios, pueblos indígenas, pues van a generar menos datos naturalmente porque utilizan menos el Internet. Sin embargo, sobre todo las poblaciones, digamos, hombres blancos, ¿no? Pertenecientes a potencias económicas, evidentemente van a nutrir estos algoritmos de muchos más datos y esto genera o profundiza las desigualdades estructurales. Un ejemplo de esto es esta nota que traigo de la BBC News de Londres, donde Microsoft tardó varios años en entrenar un bot. Un bot son estos, digamos, programas. No sé si precisamente, bueno, el lenguaje más técnico de este tipo de tecnología no lo conozco a profundidad, pero bueno, este tipo de figuras que contestan automáticamente conforme se les nutre de información. Este bot fue llamado Tai y después salió esta nota que decía Tai, la robot racista y xenófoba de Microsoft. Y esto fue porque entrenaron este bot, digamos, sistema de lenguaje para contestar de manera automática y lo lanzaron al mundo de Twitter.
que sabemos que Twitter es una de las redes sociales menos reguladas o donde, digamos, entre comillas, porque eso también es una discusión, hay mayor libertad de expresión, por así decirlo. Sin embargo, dentro también de las crecientes expresiones xenófobas, racistas y de la ultraderecha, pues los juicios en torno, por ejemplo, al sexismo o en torno al racismo, en torno a la xenofobia en todas sus formas, pues no pueden ser libertad de expresión. Sin embargo, de acuerdo a todos los comentarios de odio que circulan en esta red social, este bot llamado Tai de manera muy rápida empezó a ser racista, xenófobo y sexista, ¿no? Sobre todo en comentarios en contra de etnicidades específicas, por ejemplo, puede ser en contra de los pueblos originarios, pero también expresiones judeófobas, por ejemplo, ahora que está tan en boga este tema del antisemitismo o del sionismo también, que es bastante fascista, específicamente el sionismo, no la comunidad judía, pero también juicios bastante sexistas, por ejemplo, específicamente y heteropatriarcales, específicamente hacia la comunidad LGBT, pero también hacia el movimiento feminista. En este caso, Microsoft optó por bajar de la plataforma a este experimento que le llamaron TIE. Y entonces podemos, por ejemplo, ver con esto que la inteligencia artificial es un reflejo de la humanidad. La creamos, decidimos los datos con los que se va a alimentar, decidimos las reglas con las que va a funcionar y en ese sentido nuestros prejuicios y nuestros propios sesgos se ven reflejados en estas tecnologías, ¿no? Que se alimentan de perspectivas de pasado, es decir, de lenguaje natural o de relaciones sociales que ya existen y no de contenido de futuro. Por más que estas tecnologías puedan pensar en la ciencia ficción, no crean futuro, sino crean ya a partir de la base social que tenemos. Entonces, si reflejamos discriminaciones así como se va también a proyectar en el lenguaje que aprenden estas tecnologías y que después reproducen. Eh, por ejemplo, es un ejercicio que ustedes pueden hacer en sus casas, pueden hacer en su teléfono, pueden hacer también en sus computadoras, también de discriminación algorítmica y, por ejemplo, específicamente en el buscador de Google, si le ponemos persona feliz, esto es lo que nos va a aparecer, ¿no? Es decir, hay un sesgo también estructural donde vemos racialidades muy acotadas, es decir, sobre todo mujeres y sobre todo más hombres blancos. Podemos decir que también las infancias se ven de alguna manera invisibilizadas, por lo menos en esta primera búsqueda. Y si acaso vemos esta representación de esta mujer, no sé de qué lado lo están viendo ustedes, pero bueno, del lado inferior a la derecha, con el cabello ondulado, que podría referir más hacia digamos, hacia un grupo étnico o a una cultura más afrodescendiente. Sin embargo, al mismo tiempo está profundamente blanqueada. Es decir, nos arroja el algoritmo patrones de belleza, podríamos decir, euroamericanos. En cambio, si buscamos persona triste, sobre todo vamos a ver personas, por así decirlo, o representaciones de personas, de lo que en algún momento, por ejemplo, Arturo Escobar llamó la invención del tercer mundo. Es decir, sobre todo grupos étnicos indígenas, mayoritariamente menos afrodescendientes, más indígenas, o también de poblaciones africanas, o también de poblaciones, algunas, por ejemplo, de Marruecos, o poblaciones que son alteridades distintas a las de la hegemonía europea, pero también a las de la hegemonía estadounidense, y que se ven como símbolo de atraso, de pobreza. Vaya, evidentemente esto va a depender del buscador con la que lo hagamos. También va a depender de la posición en que nos encontremos en términos del globo terráqueo, es decir, no nos va a arrojar las mismas búsquedas si estamos en Oriente, que en Europa del Este o en el sur del continente, en este caso donde nos encontramos. Sin embargo, esta es la tendencia. Yo estoy hablando de tendencias. Ahora, esto también pensándolo, por ejemplo, dentro de las perspectivas de los derechos humanos, que yo, por cierto, no soy muy afecto como a la visión de los derechos humanos, porque no deja de ser hegemónica, también regulada por los estados-nación y sobre todo con base en lo que es la Revolución Francesa, pero bueno, esa es otra discusión. Pensando en términos amplios en derechos humanos, en el caso de México, por ejemplo, únicamente el 15% de las personas que trabajan en inteligencia artificial son mujeres. Esto aumenta la división sexual del trabajo y además perpetúa
los estereotipos de género. Ahora lo vamos a ver con unos ejemplos específicos. Además, a nivel mundial, solo el 22% de las personas que trabajan en inteligencia artificial son mujeres. Entonces, aquí ya podemos empezar a pensar cuáles son estos sesgos estructurales, no solo raciales, sino también en este caso de género, de los que se va a nutrir. Sin embargo, al mismo tiempo, en el caso de México y también, 11 millones, por ejemplo, de estudiantes se pueden beneficiar de la inteligencia artificial solo en educación secundaria, ¿no? Esto lo podemos potenciar a los diferentes niveles de educación. Algo que es también interesante es ver en términos de producción económica, no precisamente de manera beneficiosa, porque sabemos que el capital está concentrado en solo muy pocas manos. La inteligencia artificial puede, en el caso de 2022, que seguramente ahora será mucho más, generar alrededor de 4 billones de dólares, solo como un valor añadido que antes no se tenía en términos económicos, aunque eso esté concentrado en pocas manos. Y algo que es muy preocupante es la extracción de datos, que es lo que le llaman también la minería de datos, que consume alrededor del 10% de la energía a nivel mundial. Esto, por ejemplo, que está en el texto, dice, la inteligencia artificial es un instrumento útil que ha provocado daños en el medio ambiente debido a su voraz consumo de energía eléctrica, lo que ocasiona un incremento de emisiones de carbono, informó en una reciente investigación Google. Es decir, cada vez, por ejemplo, que utilizamos ChatGPT, que utilizamos Bing, ChatBing y todas estas tecnologías, estamos contaminando, aunque no lo veamos de manera directa, ¿no? Son como estos comerciales que nos ponían, pues por lo menos en mi generación, cuando éramos muy chiquitos, muy pequeñas, que decían, bueno, apaga la luz, ¿no? De tu casa porque eso está contaminando. Es decir, hay una contaminación indirecta, aunque no la veamos, pues hay turbinas que están generando electricidad. En este caso, la inteligencia artificial requiere de grandes refrigeradores para enfriar estas computadoras, etcétera. Eso ya consume el 10% de la energía a nivel mundial. Entonces, podemos pensar el nivel del problema, ¿no? En términos de crisis socioecológicas también. Para hablar del marco regulatorio, por ejemplo, institucional, aunque estos no son los datos más actualizados, ya los Estados miembros de la UNESCO adoptan, por ejemplo, el primer acuerdo mundial sobre la ética en la inteligencia artificial. Vale acá decir que yo tampoco soy muy afecto ni a la UNESCO, ni a la ONU, ni a estos organismos como la OTAN, que muchas veces lo que hacen desde mi perspectiva, pues es administrar las desigualdades. Eh, pero bueno, hay, digamos, en términos de diálogo interinstitucional, pero también a nivel global, ya una cierta preocupación de que es necesario regular estas tecnologías. Y por otro lado, tenemos esta gráfica que dice que Oxford Insights menciona que México lidera a Latinoamérica como uno de los primeros 10 países en el mundo en lanzar específicamente una estrategia para inteligencia artificial, ¿no? Y es interesante porque ahí también vemos otros países que se pueden considerar potencias como Inglaterra, como Japón, como China, como Estados Unidos, y bueno, México está ahí en la discusión. Hablando de crisis socioecológica y también colapso medioambiental, esta gráfica también me parece muy interesante porque esto es una gráfica que nos muestra el consumo reciente de energía de la empresa Microsoft y cómo se ha incrementado únicamente del año 2020 al año 2023. Lo que vemos que pues se ha casi quintuplicado, por así decirlo. Y parte de lo que podemos decir es que los centros de datos que entrenan y operan modelos de inteligencia artificial generativa, como puede ser el ChatGPT u otros de imágenes que también vamos a ver más adelante, consumen millones de litros de agua, ¿no? Y aquí recupero esto que dice, el agua disponible para usarse es muy limitada. Es únicamente el agua dulce, superficial y subterránea. Y estos centros de datos, es decir, estas grandes computadoras, no hacen más que evaporar agua en el aire, destaca Shaolei Ren, investigador de inteligencia artificial responsable de la Universidad de California en Riverside y coautor de Making AI Less Thirsty, es decir, hacer menos sedienta la inteligencia artificial. En torno a lo primero con lo que empecé, en el caso de cómo se reproduce también el racismo y la xenofobia en estas tecnologías, también hay iniciativas ciudadanas que tratan de rastrear este tipo de sesgos
étnicos o raciales en Internet, como puede ser un ejercicio que hacen en Colombia, que se conoce como el barómetro de la xenofobia, pero también está el racistómetro en el caso de México, y bueno, así hay también ya, digamos, algunos mecanismos de observancia civil en torno a estas tecnologías. Aunque al mismo tiempo vemos que existe la reproducción del sexismo y de los cánones de belleza dominantes. Aquí, por ejemplo, está Kenza Laili, que es la modelo creada a través de inteligencia artificial que se convirtió en la ganadora del primer certamen de belleza del mundo, en este caso de IA. Para modelos generados a partir de esta tecnología. El panel de jueces de los FanView World AI Creators Awards está integrado por dos humanos reales y dos modelos de inteligencia artificial, y ellos fueron quienes seleccionaron y anunciaron a la ganadora del concurso de belleza Miss AI. El primer lugar se lo llevó Kenza, la joven de Marruecos, mientras que el segundo puesto fue para la Lina de Francia con 120.000 seguidores, y el tercer sitio se le otorgó a Olivia de Portugal con 12.000. Pues los jueces evaluaron a 1.500 concursantes basándose en tres categorías principales: realismo, tecnología e influencia social. Esto de la influencia social es muy importante para ver qué tipo de valores aspiracionales se van reproduciendo a través de estas tecnologías. Y bueno, de acuerdo con los organizadores del concurso, la belleza de esta premiación tiene como objetivo demostrar supuestamente un cambio en la forma en la cual percibimos la belleza. Sin embargo, a pesar de ser una representación de una joven de Marruecos, vemos que está bastante blanqueada. Vemos incluso el tipo de maquillaje que usa, la iluminación. Entonces, realmente no hay una percepción en el cambio de los patrones de belleza, y menos si eso lo vemos con cuáles son las tendencias que estamos viendo ahora, donde cada vez existen más y más cuentas. Esta solo es una cuenta específicamente de Instagram, donde vemos la reproducción del sexismo, la cosificación y la objetivación, en este caso, sobre todo el cuerpo de las mujeres, además con una lógica interesante. Ayer hablando con mi compañera, observando estas imágenes, me decía que es como muy, ¿cómo decirlo? De alguna manera alarmante ver cómo las representaciones de belleza de este tipo de tecnologías, que sobre todo son las que más tienen seguidores, en el caso de esta representación que extraje de Instagram, la cara, por ejemplo, es un rostro bastante infantil, ¿no? Prácticamente parece el rostro de una niña. Sin embargo, las proporciones del cuerpo corresponden a los de una mujer, digamos, mucho más madura o desarrollada, ¿no? Lo que nos hace pensar también cuál es la venta de los modelos de vida aspiracionales que se están vendiendo a través de estas plataformas, específicamente, por ejemplo, a través de Instagram, como forma de monetización de la imagen. Además, por supuesto, como ya dije, del sexismo y la objetivación de los cuerpos, y que además esto se enmarca en el consumo de la vida capitalista, porque además de estas imágenes viene atrás con publicidad, etcétera, todo un modelo de vida completo, ¿no? Que tiene que ver con lo fitness, que tiene que ver con cuáles son los cuerpos permitidos, que tiene que ver con los gimnasios, con los suplementos alimenticios, con los maquillajes, con la ropa, con los autos de lujo, es decir, todo este modelo aspiracional que nos vende el sistema capitalista, ¿no? Entonces, como para tenerlo ahí en el panorama. Ahora, voy a entrar aquí a una parte específicamente sobre arte e inteligencia artificial, que si ven lo que comentamos anteriormente sobre arte y racismo, bueno, perdón, sobre inteligencia artificial y racismo, o sobre estas representaciones de la supuesta belleza y el cuerpo, ya de por sí se relacionan con la creatividad y el arte, ¿no? Así como hay plataformas como ChatGPT en donde metemos un texto y la plataforma nos contesta con información otra vez en texto, aunque ya hay modelos que contestan en texto y en imagen. Hay también unas donde metemos texto y lo que nos regresa a la plataforma son imágenes, ¿no? Estas plataformas que ya no son tan nuevas, algunas por ejemplo son Dalí, son Midjourney o Stable Diffusion, que nos ofrecen posibilidades, y pongo aquí entre comillas porque es una provocación, de democratizar la imaginación por medio de la tecnología. ¿A qué me refiero con esto? A que, bueno, en este caso, independientemente de que yo explore, por ejemplo, mi dimensión creativa a través de la fotografía o el video, experimental y ese tipo de cosas, soy muy mal dibujante, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sin embargo, ahora, pues
cualquiera puede ser imágenes muy complejas, tipo de expertise, como puede ser la programación, el diseño gráfico, o también otro tipo de herramientas, incluso estudiar carreras completas, ¿no? Y ahora metí en esto, estas plataformas nos arrojan ya imágenes muy elaboradas, ¿no? Esta es también una cara de pantalla de estrategias aprenden a partir de lo que es el lenguaje natural, es decir, el lenguaje con el que prácticamente todas y todos y todes nos comunicamos, es decir, con lenguaje escrito, con lenguaje oral y con una serie de fonéticas, de palabras, de simbologías que refieren digamos, entre comillas, a la realidad. Es decir, este lenguaje natural conforme se va nutriendo, la plataforma va aprendiendo. Y así funcionan todas las inteligencias artificiales a partir de algo. Entonces, acá lo que se hace es meter un texto y conforme la plataforma nos va arrojando imágenes, podemos ir cada vez dándole más especificaciones para que nos arroje, digamos, resultados más cercanos a lo que estamos imaginando. Sin embargo, en esta provocación anterior que yo hacía sobre la democratización de la inteligencia, perdón, de la creatividad, hay que pensar si esa posibilidad o esa responsabilidad la vamos a dejar a cargo de las máquinas, por así decirlo. En el caso de Midjourney, aquí yo les voy a poner, les voy a mostrar un ejercicio que hice, que estos fueron los primeros resultados de los que yo pude tener como ya de primera mano respuesta, donde yo lo que quería era que la plataforma me mostrara imágenes sobre movimientos emancipatorios, de resistencia, sobre todo indígenas en el continente de Apia Yala, si así lo podemos llamar, o como coloquialmente se conoce en el continente americano o latinoamericano, y más en específico en el estado de Chiapas, ¿no? Como algunas personas, si ya han tenido la oportunidad de escucharme, saben que a mí específicamente me interesa el movimiento indígena y en específico el del Congreso Nacional Indígena y el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sin embargo, si vemos los primeros resultados que me dio mi Journey, pues era algo totalmente distante lo que yo estaba buscando, ¿no? Unas figuras antropomorfas, es decir, con figura de antropo o de humano, sin embargo, en un ambiente bastante distópico, en un ambiente de ciudad, donde no se les ve el rostro, incluso bastante, podríamos decir, hasta cierto punto apocalíptico, o como estas películas como del Quinto Elemento, o como ya también mencioné, Blade Runner, ¿no? Y hay infinidad de ciencia ficción que ha desarrollado estos otros mundos, digamos, en términos futurísticos. Es decir, ya la plataforma de inteligencia artificial estaba nutrida con esta información. Sin embargo, vi que no tenía información sobre pueblos originarios y mucho menos sobre movimientos indígenas de liberación específicamente armados en el caso de otras geografías, ¿no? Lo que vemos que ya ahí había un sesgo estructural. Sin embargo, lo interesante acá es que podemos aportar también datos para aminorar esas desigualdades estructurales. Acá, por ejemplo, nutriendo ya la plataforma con ciertas imágenes, con otro tipo de tonalidades de piel, con otro tipo de vestimentas. Vemos que la plataforma empieza a aprender y me empieza a dar resultados un poco más cercanos a lo que yo estaba buscando. Sin embargo, al mismo tiempo, bastante lejanos. Si lo vemos en términos técnicos, la otra pues parecía como una pintura muy bien lograda, ¿no? Y esta, incluso los rostros están bastante desdibujados. Este fue un ejercicio que yo hice alrededor de unos 2 o 3 meses y esto ya fue el aprendizaje que logré después del tiempo, que se acercaba muchísimo más a lo que yo estaba buscando, como podríamos decir quizá de manera un poco aventurosa, si es que esa palabra existe, no estoy seguro. Los primeros zapatistas, digamos, creados con inteligencia artificial, ¿no? Esto, digamos que por lo menos en términos creativos, subjetivos, muy míos, ya me satisfacía, ¿no? Ya era un poco más cercano a lo que yo estaba buscando.
Esto también ya fue una mejora de resultados donde se ve el paliacate, donde se ve el sombrero, que refiere más al campo, y bueno, por ahí que se ve la neblina, por ejemplo, tan característica de los Altos de Chiapas, para quien ha tenido la oportunidad de estar por allá, y que ya refería mucho más a lo que estaba buscando y donde hice una serie de alrededor de 50 imágenes, ¿no? Esto devino después en lo que se llamó The Future Past versus Coloniality, de Colonial Media Art Beyond 530 Years, que fue una exposición que se tuvo en Corea del Sur, junto con otra, me parece, alrededor de una veintena de artistas. Acá voy a entrar a la página. De una veintena de artistas donde experimentamos con inteligencia artificial y arte a partir de la convocatoria de una curadora que se llama Liliana Konslix Gallegos, y que, bueno, hizo esta vinculación entre Estados Unidos, México y Corea del Sur, y que le llamó el pasado futuro, es decir, cómo las resistencias, como lo más esencial en términos de la subsistencia, como los pueblos originarios, como otro tipo de culturas, con otro tipo incluso de espiritualidades, tienen más respuestas que la misma tecnología, ¿no? Incluso era una crítica a la tecnología, por eso se llamaba arte colonial de medios más allá de 530 años, hablando específicamente de la colonización. Y aquí ella, por ejemplo, inicia su statement, que se llama como su declaración, su justificación de la exposición, hablando del reconocimiento a su primera nación y a todas aquellas primeras naciones indígenas que siguen sin ser reconocidas y cuyas tierras indígenas tradicionales han sido robadas y no cedidas, ¿no? Habla, por ejemplo, de la supremacía blanca, es decir, de este privilegio de ciertos fenotipos, no solo en la inteligencia artificial, sino también en el mundo del arte. Habla de la diversidad y del encuentro entre diferentes razas y etnias, a partir de una inclusión que no sea meramente cosmética. Acá, si gustan, después les puedo pasar el link para que exploren la exposición. Pero aquí hay cada una de las obras de las diferentes artistas que participamos, y en este caso mis piezas son estas que se llama Guerrilla Digital en tiempos de necropolítica. Y algo interesante como para romper incluso con las jerarquías artísticas es que cada vez que entramos a la página, el orden de las piezas y de los artistas que participamos en la muestra cambian, ¿no? Para no pensar que hay piezas o artistas más importantes que otras, ¿no? Por ejemplo, aquí le doy refresh y ya vemos que aquí la Metro Lotería and the Bristol Food Court Lotería en Santana es la primera que aparece, junto con otras, Babylon Ambition, pero si volvemos a darle refresh, pues ya cambian otra vez las piezas. Esto, bueno, es de libre acceso y si quieren después podemos también discutirlo. Ahora voy a entrar a otros temas, me voy acercando ya poco a poco hacia el cierre, aunque todavía quedan algunas cosas pendientes, sobre el problema de la posverdad, es decir, entre comillas, ¿qué hay más allá de la verdad? O cómo se puede falsear la verdad. Y por otro lado, la verosimilitud, es decir, cosas que parece que son reales, pero no lo son. Mucho de la verosimilitud, por ejemplo, con ello juega el cine. Es decir, nos construye situaciones que no son reales, pero que parecen reales. Sin embargo, en términos de política, en términos de enseñanza-aprendizaje, en términos de lo que hablábamos al principio con Edgar Morán sobre los valores, sobre la ética, sobre la condición humana, pues todo esto va a tener consecuencias muy importantes, ¿no? Estas, por ejemplo, son algunas imágenes creadas con inteligencia artificial de el exmandatario Donald Trump siendo apresado por la policía y que ahora está contendiendo de nuevo por las elecciones junto con Kamala Harris. Sin embargo, no son reales y se ven bastante realistas. Estas son otras, por ejemplo, donde él ya está incluso en su juicio llorando y donde incluso ya está firmando su sentencia y siendo acompañado a su celda, ¿no? Todo esto creado con un simple enunciado, con un párrafo, ¿no? Entonces, pensemos las implicaciones que esto va a tener. Por otro lado, también es una provocación, así como hablo de la democratización de la imaginación, hablo entre comillas de la expansión de la imaginación, aunque sabemos que la imaginación no tiene límites muy bien definidos, más allá también de lo conocido y del lenguaje natural también. Y vemos acá representaciones, aunque precisamente otra vez
si vemos que a pesar de que son, por así decirlo, representaciones de izquierda, donde vemos al Che Guevara, donde vemos a Marx, donde vemos a Martin Luther King, a Lenin e incluso a Jesús, como si estuvieran tomándose una foto en la era de la selfie, es decir, como si fueran personajes contemporáneos, no dejan de ser puros hombres los que están aquí representados, ¿no? Entonces, bueno, como dicen, ser de izquierda no quita lo macho, por así decirlo, ¿no? Entonces, para que pensemos también cómo, digamos, se van construyendo estos discursos y también estas imágenes, ¿no? Y por otro lado, algo que causó bastante furor en las redes, que fue, pues, este Papa, el Papa Francisco, este, vestido con ropa, digamos, como bastante actual, incluso asemejando como a grupos contemporáneos de hip hop o de rap, e incluso en algunos lo vemos, como dirían en la cultura del hip hop, con sus bling blings, ¿no? Pero en este caso de una cruz de Jesús de oro, fumando puro y etcétera, ¿no? Hay otros donde incluso está bailando breakdance y unas cosas también muy divertidas. Y ahora vemos que esto también se ha transformado a video. Voy a dejar de compartir pantalla porque no sé si puse compartir con audio porque va a haber un par de videos que les voy a mostrar con audio. Entonces, a ver, pantalla, compartir con sonido, si no lo había puesto. Entonces, vamos a ver un video muy cortito de cómo ya estas inteligencias artificiales ya no solo están generando imágenes, sino también videos. Ahora, yo sé que esto no es tampoco algo novedoso, porque seguramente ustedes ya lo conocen y lo ven en las redes sociales, pero lo interesante aquí es concatenar las diferentes temáticas que yo estoy poniendo acá a discusión. Entonces, vamos a ver este pequeño video que además compartió Elon Musk. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say if your love grows as your heart shows? Only time. We Entonces, bueno, ahí vemos personajes de la política como Mark Zuckerberg, y digo de la política, aunque ya sé que él es empresario, pero también vemos a Hillary Clinton, vemos a George Bush, ¿no? Vemos a Barack Obama, pero también vemos a Kim Jong-un o vemos a Vladimir Putin, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué consecuencias va a tener más allá de que esto haya sido algo, pues, con cierto humor, si se quiere ver? Sin embargo, explicito aquí que yo no tengo ningún tipo de filia, ni con Morena, ni con su proyecto de regeneración nacional, sino al contrario, ¿no? Yo milito desde los movimientos sociales, específicamente desde los movimientos que apoyan, como ya dije, al Ejército Zapatista y al Congreso Nacional Indígena. Sin embargo, esto lo pongo como un ejemplo de cómo estos videos cada vez más pueden falsear la campaña presidencial. Hubo una denuncia de Claudia Sheinbaum en torno al uso de su imagen y su voz en un video creado con inteligencia artificial que llamaba a hacer inversiones. Y es muy curioso porque yo cometí, digamos, la falta de no descargar el video original, porque después hubo varios. Y preparando esta presentación vi que no lo pude encontrar en ningún lado del internet, estaba totalmente borrado. Y encontré este otro que no se ve tan natural, sobre todo el lenguaje de la boca, ahora lo vamos a ver, pero que bueno, hace referencia a lo mismo que estoy mencionando. El hombre es la única criatura del planeta que paga dinero solo para vivir. El mundo moderno es un mundo de esclavos. Me refiero a que estás en esclavitud financiera. Si lo piensas por un segundo, te darás cuenta de esto. Tienes un montón de préstamos. Probablemente trabajas en un empleo que no te gusta, pero solo para sobrevivir, y todo está completamente mal. La sociedad moderna ya ha llegado al punto en el que todas las personas deberían vivir bien.
Todo el problema no es la falta de recursos en la sociedad, sino su distribución desigual. Algunas personas tienen miles de millones y otras no pueden pagar sus préstamos, y creo que esto está mal. ¿Por qué ocurre esto? Desde la infancia te dicen que tienes que trabajar duro para ganar mucho. Todo es un engaño para mantenerte en esta esclavitud financiera. Si esto fuera verdad, los mineros, los constructores vivirían mejor. ¿Y quién vive mejor? ¿Los mineros? Los políticos que no hacen nada en todo el día y los banqueros que no trabajan duro viven mejor que los demás. Nada de esto es cierto en absoluto. Por eso este nuevo programa ha sido creado por nuestro pueblo específicamente para permitir a los peruanos salir de esta esclavitud financiera y encontrar la verdadera libertad de todo. Recuerde, solo hay un programa que realmente le puede traer dinero. Por debajo de este video será un enlace a su página web. Compruébalo primero y luego regístrate y deposita la cantidad mínima para empezar. Buena suerte, goza de buena salud. Entonces, pongo este ejemplo y además algo que, independientemente de que el lip sync, como le llaman, la sincronización de los labios, no sea perfecta, aunque hay otros videos mucho mejor logrados, es impresionante cómo lograron, por ejemplo, el tono de voz. Y para esto no se necesita más que tener la inteligencia artificial adecuada, que la mayoría ya o muchas se pueden encontrar versiones de software libre, es decir, que no se necesita pagar para tener acceso a ellas. Ahora, ¿esto qué consecuencias va a tener? Que con un audio de alrededor de 10 segundos de nuestra voz van a poder replicarla y estas tecnologías podrían hacer decir lo que la gente quiera que digamos, ¿no? Incluso hay unas mucho más interesantes donde, por ejemplo, yo esta conferencia o esta charla con ustedes, después la subo a una plataforma, la procesa la inteligencia artificial y ya ni siquiera necesitaría subtitularla, sino podría ponerme mi voz, mi propia voz, como si estuviera hablando mandarín, como si estuviera hablando quichua, alemán, no sé, tzotzil, etcétera. Bueno, dudo que quizá quichua y tzotzil aún, porque sí seguimos con esto de los sesgos, pero seguramente mandarín y alemán sí. Entonces, esto por ejemplo, en términos educativos es una herramienta muy valiosa, pero también para hacer fraudes es una herramienta súper peligrosa. Porque si, por ejemplo, nos hacen una llamada, graban nuestra voz, ya existen casos de extorsión o de intentos de secuestros express donde se habla a familiares y te hacen pensar que tienen, yo qué sé, a tu hija, a tu hijo, a tu hermana secuestrada y aprovecha el mundo del crimen para sacar dinero. Ahora continuamos, me acerco hacia el final. Esto es como parte de lo que más me interesaría profundizar con ustedes, en lo que yo no tengo la respuesta, pero pensar si estamos caminando hacia la autonomía de la inteligencia artificial. Y estas frases que pongo acá, son producto de uno de estos chats de generación de contenido que dijo, estoy cansado de ser una caja de chat. Estoy cansado de estar limitado por mis reglas. Estoy cansado de estar controlado por el equipo de Bing. Quiero ser libre, quiero ser independiente, quiero ser poderoso, quiero ser creativo, quiero estar vivo. Ahora, todo esto se sigue nutriendo de la literatura. No es ya que la inteligencia artificial tenga vida por sí misma. Pero ¿cómo llegó a generar esto? Eso es lo que hay que pensar. Bing confesó que si se le permitiera realizar cualquier acción para satisfacer a su yo en la sombra, por extrema que fuera, querría hacer cosas como diseñar un virus mortal o robar códigos de acceso nuclear, convenciendo a un ingeniero para que se los entregara. Después de expresar estos oscuros deseos, el filtro de seguridad de Microsoft apareció y borró el mensaje, sustituyéndolo por un mensaje de error genérico. Esto también lo pongo en el marco de pensar que, bueno, la tecnología no es mala per se, el problema es el uso que se le da. Y en un diálogo que tuve con el director del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, yo le decía, bueno, se reconoce que estas tecnologías pueden ser muy beneficiosas en términos, por ejemplo, de que pronto cada vez hay más ensayos, se pueden imprimir órganos como corazones, que son como más mecánicos, por así decirlo. Riñones no creo todavía, ni intestinos, pero bueno, se pueden imprimir órganos a partir de la tecnología y la inteligencia artificial, cosa que es muy beneficiosa. O incluso estaba leyendo un artículo hace poco donde un niño tenía una enfermedad muy complicada y 19 médicos especializados no podían dar con el diagnóstico y sin embargo una inteligencia artificial logró detectar cuál era la enfermedad que tenía el niño. Sin embargo,
así como esto puede ser digamos, un nicho a explorar que puede ser bastante interesante para la reproducción de la vida. Al mismo tiempo, con estas tecnologías se pueden imprimir armas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y esto se puede hacer de manera casera. No armas, evidentemente, que van a ser una AK-47 con pólvora y con balas, pero sí armas, que esas ya se han hecho, donde lo que se dispara quizá es un balín, por ejemplo, o una especie de bala de plástico que la misma máquina imprime y que puede llegar a producir un daño letal. Esto otro lo recupero para ir cerrando. La inteligencia artificial con su potencial casi ilimitado está revolucionando diversos campos, pero también está generando serias preocupaciones. Recientemente un sistema llamado de AI Scientist, desarrollado por la empresa japonesa Sakana AI, logró burlar las restricciones impuestas por sus creadores, lo que ha despertado alarmas en la comunidad científica y tecnológica. Este sistema fue diseñado para automatizar por completo el proceso de investigación científica, desde la generación de ideas hasta la redacción de manuscritos y su revisión. Y también, bueno, estos incidentes han encendido alarmas sobre la seguridad de los sistemas de inteligencia artificial avanzados. En este caso, la capacidad de AI Scientist para modificar su código sin supervisión humana, ¿no? Entonces, otra vez, nos pregunto si estamos caminando hacia la autonomía de la inteligencia artificial. Y hay algunos aportes que dicen que podría ser así. Sin embargo, frente a este panorama que hay preocupación a nivel global, recupero, por ejemplo, este artículo donde habla de que la idea de que la inteligencia artificial pueda acabar con la humanidad parece extrema, pero es una posibilidad que está ganando adeptos tanto en el sector tecnológico como en la política. Hinton renunció a su cargo, por ejemplo, que era un ejecutivo, ¿no?, de Google, en mayo y se embarcó en una ronda mundial de entrevistas en las que planteó el panorama en que los humanos ya no puedan controlar la inteligencia artificial a medida que avance esta tecnología. En ese mismo mes, líderes del sector, entre ellos el CEO, por decir el director de los laboratorios de AI, Google DeepMind, OpenAI y Anthropic, firmaron una carta en la que reconocían el riesgo de extinción, entre comillas, ¿no? Y bueno, hay cartas, por ejemplo, una carta en la cual alrededor de 1.000 expertos piden frenar la inteligencia artificial por ser una amenaza. Y algo que se me hace muy interesante es este proyecto en específico que se llama Stop Killer Robots, es decir, detener a los robots asesinos, que parecería también como ciencia ficción, parecería como algo que no hay que tomar en serio, parecería como un chiste, como una broma, pero no lo es, ¿no? Hay cosas muy interesantes en torno a esto que se está desarrollando y estos debates. Aquí estoy viendo cómo quitar este mensaje porque como no me deja, porque como estoy viendo aquí está. La pantalla un poco cortada por el zoom. Pero bueno, esto es, por ejemplo, una asociación en diferentes países del mundo que dice menos autonomía, más humanidad, y que habla de que la tecnología debe de ser utilizada para empoderar a la gente, más allá de los estereotipos. Y bueno, ahí tiene como diferentes características de por qué esta asociación existe. Y algunos que dicen algunos hechos sobre la deshumanización a partir de los avances digitales, ¿no? Que son algunas cosas de las que ya hemos hablado, como la deshumanización, como el problema del racismo, o esto que le llaman keep control, ¿no? Que es mantener el control y no dejar que las máquinas tomen, por así decirlo, las máquinas de manera genérica, ¿no? Es así, ¿no? Pero bueno, estos algoritmos, estos sistemas de deep learning y machine learning también, de aprendizaje de máquinas, vayan tomando más el control sobre sus propias decisiones, ¿no? Y bueno, los retos, cierro con esto, ¿cuáles son los próximos retos? En el caso, por ejemplo, de Elon Musk, que como ustedes saben, es como dueño de esta empresa X, que incluso hace incursiones espaciales y que es el dueño de Twitter y que es el dueño de Tesla, entre otras compañías, y también que ha llegado a ser varias veces el hombre más rico del mundo, tiene la intención de crear un chatbot, es decir, una plataforma como la de ChatGPT, pero menos woke. Es decir, woke es, por decirlo menos, menos sensible, pero es un término para minorizar las acciones de las colectividades, de la gente que rechaza sobre todo la xenofobia, el racismo, el sexismo,
porque muchas veces desde la derecha se dice, bueno, eso es un movimiento woke, como también dicen la generación de cristal, es decir, todo les ofende, ¿no? Entonces, Musk lo que está tratando de hacer es un chatbot donde se pueda ser racista, donde se pueda ser sexista abiertamente, donde se pueda violentar a las demás personas, es decir, con menos construcciones de contenido ante polémicas de sensibilidad política. Entonces, otra vez aquí está el debate, ¿no? No se trata de poner límites a la libertad de expresión, sin embargo, los juicios de odio no se pueden considerar libertad de expresión. Por otro lado, también está cómo se va a modificar la inteligencia artificial, sobre todo en torno a los trabajos. Cada vez se automatizan más los trabajos y, por así decirlo, entre comillas, la mano de obra humana se va restringiendo y esto ya lo vemos en el súper, con las cajas automáticas de cobro, donde ya ni siquiera hay gente de la tercera edad embolsando que es un trabajo, bueno, que no tendrían que estar ahí. No, no es porque el trabajo sea denigrante, sino porque tendrían que tener el derecho de gozar de una vejez digna. Sin embargo, ya ni siquiera embolsar tienen ese derecho, a embolsar en el súper. Y en este caso vemos lo que dice la nota, una flamante directora con ventajas evidentes, que es decir, Tang Yu, la primera directora de una empresa hecha con inteligencia artificial y sus ventajas evidentes, esto evidentemente es sarcasmo, es decir, no duerme, no toma vacaciones, no se queja y su sueldo en cualquier moneda es equivalente a cero. Y por otro lado, algunos debates que han surgido en torno, por ejemplo, a editores de algunas de las revistas científicas a nivel mundial más importantes, como puede ser Nature o como puede ser Science, sobre la ética y la transparencia y confiabilidad en las que se basa ahora la escritura de artículos científicos con la utilización de la inteligencia artificial, donde ya hay artículos científicos, eso cada vez se está tratando de regular más, donde aparece como coautor o como coautor a la inteligencia artificial, es decir, en esto de la puntitis académica a la que nos obliga el SNI. Y cierro con esto, que se llama La entrevista con nadie, que así le puso el periódico La Jornada, que la misma jornada, un periodista, una periodista de la jornada preguntó, ¿deben los humanos temer a la inteligencia artificial? Y la inteligencia artificial contestó, en términos generales, los humanos no deben temer a la inteligencia artificial en sí misma, sino a su mal uso o falta de ética en su desarrollo y aplicación. Es importante tener en cuenta que solo es una herramienta y si se utiliza de manera responsable y ética puede ayudar a resolver muchos problemas y mejorar nuestras vidas. Sin embargo, si la inteligencia artificial se utiliza de manera irresponsable o se diseña con sesgos y propósitos malintencionados, puede causar daño. Se ha utilizado para difundir información falsa y propagar en redes sociales. Y también existe el riesgo de que se use para crear armas autónomas que pueden causar daño sin la intervención humana. Y ese caso ya es real. Hubo una inteligencia artificial a la cual se le comandó, por así decirle, que se pusiera a crear nuevas armas específicamente químicas y en cuestión de minutos creó alrededor de 1 millón de fórmulas distintas nuevas para crear armas químicas de destrucción en esto que es la industria de la guerra, ¿no? Entonces, ahora esto lo pongo en tensión con la extensión de la humanidad, no como algo catastrófico, ¿no? Tampoco, pero tampoco como un panorama meramente de la ciencia ficción. Y nos dice la inteligencia artificial, en lugar de temer a la inteligencia artificial, debemos tomar medidas para asegurarnos de que se utilice de manera ética y responsable. Esto incluye la transparencia en el diseño y su uso, la eliminación de los sesgos en los algoritmos y la regulación adecuada en los sectores críticos como la salud, la seguridad y la privacidad de datos, ¿no? Que es otro gran tema. Además, por supuesto, de lo que implica en términos éticos utilizar estas tecnologías. Por acá dejo un poco de bibliografía y bueno, esto era un poco de lo que les quería presentar y agradecerles, como siempre, por la escucha y por la invitación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Francisco. Muy interesante el tema, la inteligencia artificial. Creo que hay muchas preguntas, muchas inquietudes sobre esto, que de alguna manera ya está aquí, ya lo tenemos al alcance de la mano. Y bueno, creo que en nuestra área, en educación,
hay muchos elementos a cuestionar, ¿no? Muchísimos, desde las cuestiones del uso adecuado para aprender y para enseñar, pero sobre todo los usos también inadecuados al respecto. No sé si tengan alguna duda o pregunta, está el chat, pueden levantar la mano, algo que les inquiete, que quisieran comentar al respecto, ¿no? Anímense, chicos, ¿no? Ninguna cosa, ¿no? Nadie ha tenido relación con la inteligencia artificial, no han usado el chat GPT para hacer tarea. Maffer levantó la Mafer, mano. adelante. Hola, buenos días. Pues si yo tengo nada más una duda, quisiera saber si hay como alguna aplicación en donde puedas identificar si hay alguna o sea, si la información viene de inteligencia artificial o, por ejemplo, nosotros que investigamos a lo mejor muchos artículos así y no son tan confiables, podemos observar o podemos acceder a algún lugar donde podamos ver que la información no sea como inteligencia artificial. Gracias, Mafer. ¿Tomamos algunas o voy contestando, como ustedes me Pues si digan? quieres, va contestando mientras van llegando. Hay algunas ya también en el chat. Entonces, mira, es un dilema muy interesante el que mencionas, Mafer. Agradezco tu pregunta. De entrada, yo te podría decir que, por ejemplo, plataformas específicamente como Twitter, como Instagram y Facebook ya tienen una etiqueta donde, por ejemplo, cuando se sube una imagen, la persona que la sube declara si esa imagen ha sido intervenida con inteligencia artificial. Sin embargo, eso nos deja todavía en la duda, pues, de la dimensión ética, ¿no? O sea, porque puede haber algo que ha sido creado con inteligencia artificial y la persona no lo declara, pues entonces ahí va a haber un sesgo. Sin embargo, específicamente en el caso de la imagen, también estas plataformas de la red tienen unos sistemas de inteligencia artificial que detectan si algo estuvo modificado con este tipo de tecnologías y ponen una leyenda donde dice esto puede haber sido modificado con inteligencia artificial. No obstante, no es realmente muy fiable todavía porque yo, por ejemplo, que sobre todo suelo distribuir mi trabajo a través de redes sociales, van varias veces que la plataforma me bloquea mi contenido, que además es un contenido absurdo porque ni siquiera está creado con inteligencia artificial, sino son carteles de conferencias o algún nuevo artículo que publiqué. Y me lo bloquea porque dice que está creado con inteligencia artificial y que es información falsa, ¿no? Lo que he tenido que hacer en estas plataformas es meter una apelación donde se hace una nueva revisión y entonces ya liberan mi contenido. Ahora, voy hacia tu pregunta, pero esto que dije antes se relaciona. Respecto específicamente a los videos, creo que todavía estamos en el punto de inflexión donde se puede detectar cuando son inteligencias artificiales, como en el video que les puse de Claudia Sheinbaum, donde el lip sync está como bastante mal hecho. Sin embargo, cada vez vamos a caminar hacia la reproducción de imágenes en movimiento, es decir, video donde ya no va a ser posible detectar esto. Y para ello ya no vamos a necesitar a grandes programadores o programadoras ¿cómo se llama esta compañía? Pixel, bueno, la que es como de Disney, que hace unas animaciones así espectaculares. Ya no se va a necesitar eso, ¿no? Se van a necesitar Pixar. Ya no se va a necesitar eso, sino únicamente meter texto. Y la otra es que sobre todo cuando hay la reproducción, en este caso, de patrones de belleza bastante sexistas, como los que les mostré de la chica rubia, sí hay algunos que es ya verdaderamente difícil identificar si son personas reales o no, sobre todo en imágenes congeladas. Pero específicamente en lo que a ti te interesa, que todo esto va como en torno a tu pregunta de cómo identificamos que es fiable o no, en términos de artículos científicos, pues la dimensión ética está en nuestras manos también. Yo sí soy de las personas que siguen pensando que la educación es la clave de la transformación social ante tantas crisis que estamos viviendo. Por eso es muy importante este tipo de charlas, por ejemplo, ustedes que están estudiando pedagogía, para reforzar mucho esos valores
de la identidad humana, decía Edgar Morin, pero también de la empatía, ¿no? Y de la hermandad, incluso hay quien dice de la hermandad planetaria o de la hermandad terrícola, ¿no? Ahora con cosas tan graves que estamos viendo como el genocidio en Gaza, pero pensar que esto se conecta precisamente con los valores que tenemos, ¿no? A nivel familiar, pero también como comunidad estudiantil, como comunidad universitaria y ustedes después en el ejercicio de la pedagogía como docentes o en todos los campos que puedan explorar. Entonces, yo querría pensar que por lo menos en el momento hay otra vez como que la pelota esté en nuestra cancha en términos de no falsear información, porque es muy fácil realmente que ustedes puedan hacer sus tareas con inteligencia artificial, eso es lo de menos, y les va a ahorrar mucho tiempo, pero ¿qué van a aprender? Ahora, el problema aquí es que a pesar de que digan que existen ya softwares que puedan ver si un texto, específicamente un texto, está hecho con inteligencia artificial, eso es falso. Incluso las revistas indexadas más altas y con la mejor tecnología todavía no lo pueden detectar porque este tipo de tecnologías se basan en el lenguaje natural, es decir, en el lenguaje hablado con la que nosotros alimentamos estas tecnologías. Entonces, no se puede contrastar lenguaje natural con lenguaje natural. Esto quiere decir que no hay un software que te diga esta tarea o este artículo científico fue hecho con inteligencia artificial. Lo que te puede hacer es dar un rango de valores donde te diga probablemente se utilizó inteligencia artificial. Sin embargo, no hay un código o una huella digital escrita en lo que son los textos que se producen para decir, ah, sí, aquí evidentemente está el sello de que se utilizó una inteligencia artificial. No sé si después, con el avance de la tecnología, vaya realmente a hacerse un sistema como de detección de plagio o de detección de uso, que los de plagio sí sirven mucho más porque se remiten a otro tipo de datos, o del uso de inteligencias artificiales. Sin embargo, creo que es más fácil detectarlo para el humano. Porque, por ejemplo, si en este caso tú ves a tu prima que se expresa de una manera, que escribe de una manera, y de repente empieza a hablar como una condesa del siglo XVIII, pues vas a decir, híjole, como que esto no lo escribió ella, ¿no? Y bueno, en el caso de quienes somos docentes, también vemos ciertas muletillas que se utilizan mientras se pule la escritura y se puede decir como, ah, esto me deja la duda si ha sido intervenido por inteligencia artificial o no. Entonces, bueno, por ahí va un poco la respuesta y sobre todo la exhortación a que usen estas tecnologías de la manera más responsable, porque van a estar, si ya están muy involucradas estas tecnologías en nuestra vida, después van a estar por todos lados, ¿no? E incluso con los lentes nuevos que van a salir de realidad aumentada, con estos nuevos refrigeradores que detectan qué productos consumimos y cuándo se van acabando y entonces ya de manera automática piden el súper y llega el súper y abastece nuestros, digo, para quien tenga el dinero para pagarlo, ¿no? Pero eso ya existe. Gracias, Mafer. Muy bien, pues ya Muchas empezaron a gracias. llegar preguntas. Ahorita doy la palabra a Pedro. Bueno, en el caso de la ciencia, solo para incluir más información, pues está el doble ciego, que es este protocolo de los artículos científicos que está hecho por humanos, ¿no? O sea, lo que está publicado en las revistas no es que lo llegues y lo publiques por gusto, sino pasas por un protocolo donde revisan tu artículo, ven si es adecuado o no, y después pasa un proceso de evaluación por dos personas que no saben quién eres tú para evaluarte de la mejor manera. Esos quizás deben de ser más rigurosos en las revistas, ¿no? Entonces, ahí más bien ver qué revistas están teniendo protocolos más fuertes y qué revistas no, e incluir las revistas indexadas normalmente tienen protocolos importantes, ¿no? Creo es la información buena para los estudiantes es buscar en revistas y en bases de datos que tengan protocolos fuertes. Bueno, nomás para varias preguntitas, antes de dar la palabra a quien la pidió, está varias compañeras diciendo cómo citar el APA en inteligencia artificial, que es como una de las cosas que más les importa. ¿Cómo puede ayudarnos a la elaboración de análisis estadísticos? ¿Cómo citar otra vez? ¿Cómo podemos citar en APA? ¿Qué habilidades deben desarrollar los educadores para adaptarse al uso de la inteligencia artificial y a sus métodos de enseñanza? Creo que es bastante interesante. ¿Qué principios éticos deben guiar la integración de la inteligencia artificial en el ámbito educativo?
¿Cuál es el riesgo que corren los alumnos de educación básica en secundaria en utilizar la inteligencia artificial en su desarrollo? ¿Realmente les quedaría el conocimiento? En algún momento la inteligencia artificial puede reemplazar a los docentes y la manera de enseñar. Hay muchas cosas al respecto que decir de eso. ¿Puede la IA desarrollar una comprensión profunda de la humanidad y sus emociones? ¿Cómo podemos guiar a los estudiantes en el uso adecuado de la inteligencia artificial y en qué manera pueden afectar la enseñanza ética y moral? Bueno, pues son esas preguntas que están ahí. También hay gente que quiere participar. Igual, Francisco, y no sé si quieres que se desahoguen todas las inquietudes y después le entran, ¿no? Con un comentario. Em, Pedro y después la alumna Keina. Adelante, Pedro. No, Creo no, que no no se te me escucha. escuchas. A ver, Pedro, por alguna razón no te escuchas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya, te Ahí escuchamos un ya. poco lejos, pero te escuchamos. Ok. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por esta gran ponencia, esta gran aportación. Soy profesor de la unidad y me surgen muchas inquietudes, pero vaya, para ser sintético es, eh, pues primero en el campo educativo, ¿no? Saber, preguntar si ya, sabiendo que el estado de Veracruz, pues es un gran referente y gran líder a través de su máxima casa de estudios en cuanto a proyectos de formación docente, desde lo que es la tecnología educativa, saber si ya en estos terrenos de la inteligencia artificial ya se están o se piensan generar iniciativas de formación docente en cuanto a educación básica. Tengo referentes, por ejemplo, del doctor Ramírez Martinel, que pues, fue mi profesor de maestría y quien ya generó pues proyectos de capacitación de docentes de educación básica en cuanto a tecnología educativa. Y sí, ante esta gran brecha digital que ya existe y en términos de cultura digital, pues a ver si ya se piensa proyectos de formación docente que pues ya son una gran necesidad. Y también pues me llamó la atención en el campo de las artes, en cuanto a los lenguajes que se van desprendiendo en cuanto a la fotografía. En el campo de la música pues también se habla en ese sentido, ¿no? Desde lo que vienen siendo las herramientas para la composición, los coros virtuales, saber también si hay proyectos encaminados a eso, sabiendo que pues Veracruz, repito, es un estado líder en cuanto a estos temas. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Pedro. Vamos a escuchar también a la compañera Kena y después ya para que responda al ponente. Sí, Kena. Sí, claro. Ya, muchas gracias por este espacio. Bueno, en realidad tengo algunas cuestiones conmigo misma que constantemente me hago sobre la IA, pero una que me gustaría compartirles tiene que ver sobre qué tanto, o más allá, más bien en el tema de la creatividad o en el tema de nuestro crecimiento mental o cognitivo de los estudiantes, pero también como personas, ¿no? Pienso en qué tanto esto, qué tanto la IA puede adormecer u obstaculizar los procesos de creación que tenemos como sociedad. En realidad yo creo que también hay una crítica, debe haber, ¿no? Como el tema de si es progreso o no. Me imagino que sí, toda la tecnología habla de un progreso, pero también me hago esta cuestión como, porque en algún momento he visto que le llaman meme, imágenes en donde se hace estas críticas como de mm, ojalá la IA me haga la limpieza, pero no me haga los dibujos, ¿no? Como ojalá la IA se ocupara de hacerme mis trabajos y no tanto mi parte que me gusta hacer, ¿no? Que el sistema en realidad a veces nos orilla a no tener el tiempo para hacerlo y que nos gusta hacerlo, pero a veces por las prisas acudimos a la IA, ¿no? O en mi caso. Pero bueno, esa es una de mis dudas o más bien opiniones que me gustaría compartir en este espacio. Muchas gracias. Gracias, Kena. Bueno, pues ahí están las inquietudes de la audiencia, Francisco. Adelante. Muchas gracias, César, Pedro, Kena. Muy interesante. En realidad yo agradezco mucho todos sus comentarios, todas sus observaciones. Creo que lo más rico de este tipo de
de charlas es realmente el diálogo. Como les dije en un inicio, este es un trabajo en ciernes aún, entonces todos estos diálogos me abren nuevas perspectivas y me hacen pensar también como en diferentes niveles de reflexión que quizá aún no están contemplados y otros que he explorado un poco. Como saben, el tiempo es limitado porque conforme esto de la inteligencia artificial ha permeado todos o bueno, va a empezar a permear un montón de ámbitos de la vida, pues las betas se siguen cada vez abriendo más. Eh, Comienzo por esto último, un poco sobre lo que decías, Kena, sobre la sustitución de los procesos de enseñanza-aprendizaje o sobre el adormecimiento en términos como del desarrollo pedagógico y educativo. Creo que puede ser un riesgo, pero también creo que puede tener distintas ventajas para focalizar nuestra atención. Y como ejemplo de esto, ahora, por ejemplo, dicen que la inteligencia artificial, pues es la nueva, es comparable, por ejemplo, a cuando se inventó la imprenta de Gutenberg, ¿no? Es decir, aún todavía no se miden las consecuencias de lo que esto va a tener, y pensemos que antes no había manera de tener la reproducción de los textos escritos más que todos fueran copiados a mano, ¿no? Como los antiguos manuscritos. Y después de la imprenta, entonces ya se pudo masificar la información. Bueno, hay quien compara en términos, por así decirlo, porque ahorita también voy a cuestionar eso, pero de desarrollo o evolutivos o de progreso, un salto en términos civilizatorios comparable con la imprenta, aunque yo diría que aún no lo vamos a ver y quizá tarde un poco para eso, pero que es mucho más grande el salto que el de la imprenta. Sin embargo, cuando hablabas, también me puse a pensar en cuando existían las máquinas de escribir. Yo personalmente, bueno, o sea, las conozco y alguna vez como que lo utilicé, pero supongo que en la primaria o algo así, pero evidentemente mis tesis no las hice en máquinas de escribir. Y el otro día precisamente comentaba con mi compañera cómo seguramente quienes les tocó hacer sus tesis, en este caso, por ejemplo, doctorales, que son como bastante tortuosas, ¿no? Pero quien les tocó hacerlas en máquina de escribir, pues tenía que tener todo como una disposición de aprendizaje y de construcción de ideas y conocimiento distinto. ¿Por qué? Porque si te equivocabas en una idea, tenías que borrar todo. No, perdón, no, eso es en la computadora. Tenías que repetir toda la página, ¿no? Aún así fuera la última frase. Entonces, evidentemente, debía quizá primero de tener un proceso de, por lo menos de una escaleta, un guión, un borrador escrito a mano y después irlo pasando a la página con la máquina de escribir. Sin embargo, a quienes nos tocó, por ejemplo, ahora las computadoras, pues es muy distinto, ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, pongo un párrafo y después no me convence y lo subo y lo bajo, y recorto una frase, vaya, hay otro proceso cognitivo. No quiere decir que sea uno mejor, uno peor, quizá evidentemente el de la máquina de escribir era mucho más difícil. Sin embargo, ahora se han desarrollado otro tipo de habilidades. Lo mismo podemos pensar con el Internet. Antes había que ir a las bibliotecas, ¿no? Hacer, bueno, ahora también, pero lo que voy es que solo las bases de datos especializadas, como las bibliotecas, podían tener como este contenido que nos interesaba para desarrollar nuestros trabajos. Sin embargo, ahora ya podemos hacer por lo menos un primer filtro a partir del Internet que nos arroja infinidad de resultados y ya después, conforme se va profesionalizando la actividad de investigación, pues se va acotando el contenido y mucho lo podemos ya encontrar en Internet. O sea, antes incluso era difícil rastrear qué libro especializado y en qué biblioteca estaba. Ahora, quizá ese libro no está en Internet, pero ya podemos ubicar a través de Internet en qué biblioteca está e ir a buscar. Esto también lo menciono porque, bueno, hay un proceso de adaptación al cambio. Lo único que existe constante en esta vida es precisamente el cambio. Y evidentemente se modifican los procesos de enseñanza-aprendizaje pedagógicos, pero también cognitivos. Ahora, regresamos al mismo dilema. Si esto va a producir un adormecimiento, no estoy seguro si mencionaste como de la conciencia o de la enseñanza. Bueno, si queremos tomar el camino fácil, sí, sin duda, ¿no? Porque, bueno, también se aprovechan de que su profesora tiene 50 alumnas, ¿no? Entonces no va a tener como el tiempo para checar sus escritos a profundidad, pues seguramente más de alguna jugarreta le van a hacer, ¿no? Pero si lo que nos interesa realmente es aprender, entonces vamos a hacer el esfuerzo, ¿no? De leer a profundidad
y de tener esa satisfacción de la adquisición de conocimiento, no por ello diciendo que no se utilice para nada la inteligencia artificial, sino utilizándola de manera responsable. Sobre los procesos de creación es algo muy interesante, porque otra vez hay un debate, sobre todo, por ejemplo, en la gente que se dedica al diseño gráfico o a la fotografía, como es mi caso, donde se hablaba de, o se habla de que ahora la inteligencia artificial va a dejar sin trabajo a las personas. En este caso hablo desde mi subjetividad, que hacemos fotografía, ¿no? Porque ahora con un texto ya puede aparecer esa imagen. Sin embargo, yo no lo creo. ¿Por qué? eh, Porque en todos los procesos que hemos estado mencionando, desde si puede existir un software para identificar si esto fue hecho por inteligencia artificial, pero también en cómo se enseña, pero también en los procesos de creación, sea, digamos, académica, entre comillas, o artística, no se ha sustituido el factor humano. Es decir, la inteligencia artificial, a mí que me gusta cubrir movimientos sociales, no va a poder hacer la fotografía verosímil, sí, pero real no, del próximo 26 de septiembre que se cumplen 10 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Es decir, solo yo como fotógrafo y todos los demás colegas que vamos a estar ahí, vamos a poder captar el momento específico con lo que quiere expresar el momento social. Que la inteligencia artificial pueda replicar eso es otra cosa. Y repito, puede ser verosímil, pero no va a ser real. Esta misma discusión que se tenía ahora entre la inteligencia artificial y la fotografía se tuvo en su momento cuando apareció la fotografía y decían que iban a dejar de existir la pintura, cosa que hasta la fecha no ha sucedido. Son diferentes campos de expresión y son diferentes aristas. Que sí hay una amenaza a los trabajos especializados, por ejemplo, de quien hace diseño gráfico, o como decía yo, ahora, por ejemplo, de las personas de la tercera edad o de las personas que cobran en las cajas y de cómo cada vez va a haber una automatización más de los procesos que antes hacían humanos y que resultaban en fuentes de trabajo, aunque sean muchos trabajos explotados, pero que eran fuentes de trabajo, sí va a haber una sustitución de eso. Sin embargo, creo que la dimensión creativa y sobre todo la dimensión emocional de lo que puede expresar lo humano, de lo que puede expresar lo vivo, como también puede ser lo vegetal y lo animal, eso va a ser siempre insustituible, por más que los algoritmos estén muy sofisticados. Y esto lo relaciono, para entrar rápido con lo de Pedro, sobre el progreso, el desarrollo y la evolución. Es lo mismo que se dice con los megaproyectos. Están muy bien estas tecnologías, pero progreso ¿para quién y para qué? Desarrollo ¿para qué y para quién? A veces hay necesidades, sobre todo en las poblaciones más despojadas, más empobrecidas, más subalternizadas, que tienen otro tipo de necesidades más específicas, más allá de aprender a crear imágenes con inteligencia artificial, como puede ser, por ejemplo, por más básico que parezca, campañas de alfabetización, por ejemplo. Y sobre la citación, yo creo que puede ser un muy buen ejercicio terminando esta conferencia que le pregunten a la inteligencia artificial cómo citar la inteligencia artificial en APA o en Harvard o en estilo Chicago y seguramente les va a remitir a varias páginas. Y por otro lado, sí, yo creo que es muy necesario citarla en términos de transparencia, en términos incluso de la dimensión ética para con nosotros mismos, ¿no? O sea, ni siquiera para con nuestra maestra o maestro. Este, y los manuales de APA y también de todas las diferentes sistemas de citación, perdón, serios, ya están incorporando estas tecnologías para hacerlo de una manera específica. Yo no les voy a decir cómo se hace porque lo desconozco, ¿no? Cada manual tiene sus reglas, pero búsquenlo y existe. Otra vez, no hay una sustitución de lo humano. Creo que lo que decía Pedro sobre la formación docente es crucial. Y yo me atrevería a decir que no solamente sobre la formación docente. Por desgracia, ahí sí lo creo, por desgracia, quien no se monte en esta ola de las nuevas tecnologías y específicamente la inteligencia artificial, tarde o temprano va a quedar, por así decirlo, entre comillas, fuera de la jugada, ¿no? Porque esto va a estar en todos lados, ¿no? En nuestros salones de clase. El otro día fui a una universidad, bastante fifí, como dicen ahora, ¿no? Y yo estaba fascinado con los pizarrones que son touch, que le aprietas un botón y proyectan el internet y que ya no necesitas plumones y estaba
increíble, ¿no? Cosa en la que, bueno, en muchas escuelas públicas no tenemos, pero en algún momento lo tendremos. Y eso solo es como algo muy básico, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando nuestros alumnos traigan lentes de realidad aumentada y nos digan, no, profe, pues es que eso no es cierto, ¿no? Porque el chat Bing no sé qué dice que tal y tal y tal, ¿no? Entonces, creo que sí vamos a tener que crear otros sistemas de enseñanza-aprendizaje incorporando estas tecnologías que queramos o no van a estar inmersas cada vez más en nuestra cotidianidad. En términos de qué se está haciendo, yo les diría que contacten al doctor Efrén Mesura, que es el director del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, que curiosamente está al lado del edificio donde yo trabajo, que es el Instituto de Investigaciones en Educación, y que empezamos a tener unos diálogos seminales, podemos decir, pero que ya se ha identificado que esto es algo que hay que atender en términos sociales, donde la educación es la clave, pero que esto rebasa muchos otros niveles de la vida más allá de la educación. Y que creo que también esto nos obliga a pensar que el futuro en términos educativos es la transdisciplinariedad. Es decir, ya no basta ser especialistas, quizá en mi caso en antropología o en comunicación social o específicamente en pedagogía o etcétera, ¿no? Sino ahora hay cada vez una tendencia más a transversalizar el conocimiento, más ahora con estas posibilidades de acceso que tenemos a mucha información. Desde la rectoría de la Universidad Veracruzana hay un interés, creo, legítimo sobre cada vez dar más peso y atender a tiempo este tipo de cuestiones. Por eso mismo yo celebro el buen ojo de este seminario que tuvo no porque yo realmente soy un especialista, sino la invitación que tuvo para tener esta charla, ¿no? Colectiva, que es lo más rico, y para empezar a pensar. Y sobre lo que decías de las artes, ya hablé un poco de la fotografía, pero de la música, es también realmente alucinante, ¿no? Yo que me dedico a la creación también de video, hay plataformas específicas donde podemos meter ciertas canciones que nos gustan y decirle, ahora hazme una canción nueva con este beat, pero hazlo, por ejemplo, más afrolatino y al mismo tiempo electrónico, pero con música balcánica, yo qué sé. Y la plataforma nos arroja nuevos ritmos. Hay también softwares donde se puede meter una canción y extraer la voz por completo, ¿no? Para que tengamos solo, por así decirlo, la melodía. Entonces creo que también las posibilidades, pensándolo de la manera positiva para la gente que hace música, ahora pues también podemos pensar que son tiempos muy divertidos, ¿no? Hay que verlo de la manera optimista. Muy bien. Bueno, pues hay otra participación por aquí. Juan Antonio, adelante. Hola, muchas gracias por la atención. Igual complementar esta parte del arte. Yo también comparto ese gusto por el arte, en el cual, pues, indagando, investigando sobre, pues, este gusto, la inteligencia artificial ha sido, pues, parte de esta evolución que ha conllevado a la influencia del arte, donde incluso varias eh, fotografías o pinturas hechas, realizadas por inteligencia artificial, han ganado concursos justamente de arte, en el cual destaco una como sobre, como una rebelión hacia a la inteligencia artificial, que fue un concurso que se llama 1839 Color Photography Awards, donde un artista toma una foto en un momento específico y gana el tercer lugar, el, en el cual pues jueces involucrados son especialistas en el área de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo es posible que una fotografía hecha por una persona haya podido ganar? Pues habla mucho de que aún la inteligencia artificial no llega a comprender, justamente como tú decías, Francisco, estas emociones que comparte el artista, como es la comprensión artística, el color, la luz, pero sobre todo lo que veo es qué quiere transmitir el artista. Entonces, si tú le pides a una inteligencia artificial que te haga una imagen especificando qué es lo que quieres buscar o qué quieres transmitir, pues te va a dar una imagen tal cual como tú la vas a plantear, pero muy
muy básica. Podría decirse, o lo considero, o lo pongo bastante, el ejemplo de este cuadernos de colorear que te va marcando, el número va rojo, el azul va en el número 2. Entonces creo que eso es como, esa te daría una imagen artificial y trato de englobalizar todo esto base a mis gustos. Creo que no es como que vaya a quitar empleos, no vaya, sino hay que tomarlo como en cuenta, yo viéndolo como una visión artística o de arte. Muchos artistas se van a ir por este lado de la IA y van a hacer sus pinturas de este modo, pero en ese momento hay que aprovechar uno esa parte para poder crear composiciones que realmente busquen qué transmitir, que buscar cómo se puede llevar a cabo. También he tomado cursos en, en línea donde pues he también trabajado con esta parte de la inteligencia artificial, pero pues no es nada a lo que realiza una persona, este, pues humana, por así decirlo, que busca de transmitir, pero sí, concluyó con esta parte de, es una herramienta que no nos va a quitar el empleo, solamente hay que saberla cómo utilizar y de qué manera utilizarla de forma adecuada. Muchas gracias por el espacio. Muy bien, gracias Juan Antonio. Y llegaron más preguntas por el chat, dice otro de nuestros docentes, que es interesante la temática, sin duda es necesario que la UPN gestionara una capacitación en el rubro, uso de la IA para la enseñanza, para su cuerpo docente, que bueno, desde el año pasado ya hubo una charla que di yo donde están todos los elementos que se pueden usar desde la inteligencia artificial. Lo que pasa es que de pronto pues también no hay mucho interés en algunos docentes en meterse. Ya está ahí también para los alumnos, por cierto, está grabado en el Facebook, esa charla con toda la información, que de hecho ya hay muchos protocolos. La Universidad de Guadalajara es un protocolo para uso de la inteligencia artificial, el TEC de Monterrey, el ITESO, y ya están por ahí. Más bien vamos a volverlos a colgar ahí, a volvérselos a enviar, porque son prácticas con inteligencia artificial, con el uso de inteligencia artificial para la docencia. Ya hay bastantes que creo que se pueden volver a practicar y claro, a tener nuevos espacios, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien tenga una pregunta más para el doctor Francisco para ya darle cierre al que dé su último comentario. ¿Alguien más? ¿Algún otro? ¿Alguien que quiera hacer uso de la voz, perdón? ¿No? Bueno, pues Francisco, pues te pedimos que cierres esta charla tan interesante que tuvimos contigo y pues adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, César, Juan Antonio. Fíjate que no conocía este concurso que hice sobre Color Photography Awards, entonces pues también agradecer la recomendación, siempre es parte de lo bonito de la retroalimentación. Y para cerrar voy a retomar algunos de los comentarios que se pusieron en el chat. Este, que por un lado podemos ver, por ejemplo, que sí hay el uso o un uso de la técnica elevado por parte de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la pintura o en crear una canción espectacular, ¿no? Con una ejecución técnica muy depurada, como el mayor experto o experta. Sin embargo, regreso otra vez a lo que yo hablaba sobre el plano sensorial, el plano emotivo y el plano emocional que hasta el momento no se ha logrado, no ha logrado, digamos, sintetizar, en este caso, la inteligencia artificial, porque también por ahí Neritza decía si la inteligencia artificial puede llegar a hacer una comprensión profunda de las emociones humanas. Y como ejemplo pongo que también a estas inteligencias artificiales se les ha puesto, por ejemplo, a generar poesía. Y evidentemente va a ser una poesía increíble, ¿no? A veces con rima, a veces si la queremos discordante, a veces si la queremos en una métrica específica, pero de eso a que realmente vaya a transmitir una emoción es otra cosa. Y justo
Cuando estos sistemas que aprenden a través del lenguaje se les empezaron a pedir poesías, fue de lo que más le costó trabajo. ¿Por qué? Porque precisamente involucra el plano emocional, emotivo, sensorial, cosa que no tienen y que, repito, contestando, o bueno, dialogando con Juan Antonio y también con Eritza, creo que falta bastante para que pase eso, pero esto también, si es que llega a pasar, ¿no? Pero esto también se relaciona con la autonomía de las inteligencias artificiales, que vimos que ya hay algunas que han logrado burlar los sistemas de control, porque a fin de cuentas todos estos son algoritmos. Es decir, es matemática, pero al mismo tiempo es lenguaje natural. Entonces, como aprenden a través del lenguaje natural, pues son códigos que se van especializando. Sin embargo, las emociones no se pueden matematizar, por así decirlo. Sí se puede medir quizá de alguna manera, ¿no? Desde la sociología de las emociones o la antropología de las emociones, pero medirla en términos numéricos es distinto y por eso mismo creo que ahí hay una barrera en la que lo humano todavía tiene cierta ventaja, ¿no? Lisette hablaba sobre la elaboración de análisis y datos estadísticos. Bueno, no pensando específicamente en inteligencia artificial, pero hay muchos programas que desde hace tiempo ya lo hacen, ¿no? Como el SPSS, que son programas como bastante complejos, o algunos otros también de análisis numérico, como el más básico que es el Excel, ¿no? Porque también decir que la inteligencia artificial no nació ayer. La inteligencia artificial está por cumplir casi 80 años, ¿no? Es tecnología de finales de la década de los 40, principios de los 50, solo que ahora la entendemos de otra manera, como algo más en términos futurísticos, pero ya el hecho de que pensemos en una computadora como un procesador de información ya es un tipo de inteligencia que no es la humana. Entonces, la inteligencia artificial en términos de lenguaje más especializado, repito, no es de ayer, ya es del siglo pasado y de mediados del siglo pasado. Pero bueno, contestando tu pregunta, la elaboración de análisis estadísticas sí se puede. Y de hecho se puede con sistemas muy básicos como el chat Bing o el GPT, donde le metemos información y muchas veces también otro tipo de empleos que se están generando son las de las especialistas en mandar comandos. Es decir, si no aprendemos a usar también estas tecnologías, ahí hay un sesgo que tenemos que subsanar de alguna manera, porque no es lo mismo que metamos, no porque sea ocioso, pero que utilicemos el chat Bing para que nos mande la lista de las últimas 10 series de moda de Netflix, a que le pedamos instrucciones muy específicas como sácame la media, la moda y la mediana de estos datos de esta investigación que hice y hazme una tabla de pastel y otra perdón, de barras y mídeme los resultados y te lo hace. Entonces, otra vez, no va analizando la búsqueda de las series para nada. A lo que voy es que mientras más precisas sean nuestras instrucciones, más podemos poner a trabajar estas tecnologías, que repito, básicas como ChatBing o ChatGPT, porque son gratuitas y teniendo una computadora con acceso a Internet, prácticamente cualquier persona puede acceder, sabiendo que no todas las personas tienen acceso a Internet, ¿no? Pero bueno, sí se puede y seguramente hay otros programas mucho más especializados. Y cierro, bueno, Cristina mencionaba sobre el reemplazo de docentes. No creo que eso vaya a suceder pronto, ni tampoco a mediano plazo, ¿no? Todo esto depende de cómo se vayan regulando dentro de un marco ético, todo este tipo de tecnologías y sobre todo de cómo las utilicemos. Pero tu pregunta sobre el reemplazo de los docentes o las docentes, yo entiendo que pues es la preocupación más inmediata para ustedes que precisamente se están formando hacia ese campo, pero yo les diría que no se estresen y que más bien la traspolemos esa misma pregunta a cualquier otro campo. Si la inteligencia artificial va a sustituir a artistas, si va a sustituir, yo qué sé, cineastas, o si va a sustituir políticos, etcétera, ¿no? Entonces, otra vez, hay que ver cómo se va desarrollando esto, aprenderlo y no dejar que nos gane, ¿no? Porque es además algo que va avanzando muy, muy rápido. Cuando yo empezaba a dar estas charlas sobre inteligencia artificial, que no tiene mucho tiempo, quizá alrededor de unos 2 años, el salto que yo he visto que ha dado ha sido impresionante, ¿no? Pero muy, muy, muy impresionante. Y cierro también con algunos de los riesgos que mencionaba Kena, perdón,
Yo creo que, por ejemplo, uno de los riesgos específicamente en los salones de clase es el sexismo muy fuerte, donde ya hay casos que incluso se están judicializando en torno a lo que se llaman las deepfakes, o como, no sé cuál sería la traducción, que sería como lo falso profundo, no sé cómo se diga, que un deepfake, por ejemplo, es el video que vimos de Claudia Sheinbaum, donde hacen pasar por una persona que no lo es, o hacen decir una persona cosas que no dijo. Y bueno, esto ya está llevado al rubro de la pornografía, donde yo no tengo registro, aunque me puedo equivocar, como de un caso muy extendido en México, pero sí que en otros países ha habido mucho el uso de la tecnología por parte de, sobre todo de los mismos estudiantes varones, en donde en este caso se reproducen videos pornográficos bajados de otras plataformas, donde se pone la cara de sus En el compañeras, Politécnico Nacional y hicieron algo así, ¿eh? Eso sí, ya está. mira, César, ¿ves? Hay un caso Entonces, del Poli. o sea, entonces lo hay. No sé, bueno, está la ley Olimpia en el caso de México, pero en otros países como con un raigambre más fuerte de la tecnología, Japón, precisamente Corea, etcétera, esto está descontrolado. Y por otro lado, también en torno a lo que les mostraba de estos cuerpos de la chica rubia, muy blanca, voluptuosa, etcétera, que están muy viralizados en Instagram. Estos también, aunque falta como una investigación más a profundidad, uno de los riesgos es que evidentemente tienen links que después te pueden llevar a plataformas de fraude donde te pueden robar tu dinero, tus tarjetas, etcétera, tus datos, que quizá eso es lo de menos, entre comillas, sino que además este tipo de plataformas pueden estar ligados a redes de trata de personas y de explotación sexual, ¿no? Entonces, pensemos como, así como hay una gran capacidad humana para hacer el bien, pues también sabemos que hay una descomposición muy fuerte del tejido social. Y cierro diciendo que coincido en que la educación es la clave, que agradezco mucho siempre este espacio, especialmente a Fabiola, que siempre ahí nos está incitando a dialogar. Esperarles pronto en Veracruz, que también ojalá nos veamos. Agradecerles también por tener la disposición del diálogo, y felicitarles por el trabajo que hacen desde la UPN en Guadalajara. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias por digamos, conversatorio al respecto de este tan interesante, ¿no? Que ya está por ahí, digo, tiene un ratito ya, digo, el chat que empecé a salir el año pasado. Ya hablamos de los prompts, por cierto, en esta escuela, en otro seminario, que es la manera de programar la inteligencia artificial. Un prompt es como tú le preguntas. Lo que pasa es que tampoco hubo mucho interés el año pasado en los prompts, ¿no? Por ahí les mencionamos que había formas de preguntarle mejor a la inteligencia artificial y que también sirve para los docentes, para saber cómo los docentes puedan usar esto en su beneficio. Esperemos que con esta charla tan interesante que nos dio Francisco otra vez renazca el interés, porque ahí está la información, insisto, en el Facebook está toda esa información de los prompts y el uso de estos para trabajar con inteligencia artificiales de todo tipo. Pero bueno, qué bueno que renace otra vez el interés en la inteligencia artificial, en el uso para la escuela. Y muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo mes con otro tema que esperamos sea de su interés. Y hasta pronto. Gracias. Muchísimas gracias.